Bueno, muy buenas noches para todos. En este momento nos encontramos en esta reunión, los Buenas grupos noches, 4. tutor. Muy buenas noches. Nos encontramos los grupos 4B de la estrategia virtual LIMAD, licenciatura en matemáticas, para realizar la exposición de las actividades que han desarrollado los grupos de esta estrategia en relación a sus prácticas educativas en la licenciatura en matemáticas. En ese orden de ideas, les agradezco que respetemos los tiempos y vamos a tener la muy grata participación de los grupos, como les decía, 4A y 4B. El grupo 4A está conformado por el estudiante Hugo Enrique Morales, Lizeth Carolina Cárdenas y Andrés Mauricio Osorio. También teníamos a una estudiante, María Alejandra Gómez, pero por motivos de salud y otras cuestiones familiares, pues ella no continuó con la estrategia en este periodo 1601 del año 2026. También contamos con el grupo 4E, cuyos integrantes son Luis Enrique Cardona, Jorge Andrés López, Juan David López y Caterine Murcia Beltrán. Bienvenidos todos y ojalá que este encuentro sea muy productivo en la parte investigativa. Como les decía, la idea es que respetemos los tiempos, son 30 minutos que los contamos a partir de este momento y le cedo de una vez la palabra a nuestro grupo 4A, quienes nos iniciamos con la presentación del proyecto que hemos preparado para las prácticas educativas en el periodo 16.1 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El micrófono y la pantalla es de ustedes. Muchas gracias, profe. Bueno, como se nos presentaba, somos el grupo. Me gustaría saber si me están escuchando ahí bien. Perfecto. Compañero. Listo. Bueno, la propuesta que nosotros quisimos diseñar en el marco de la comunidad virtual de aprendizaje se llama Diseño de un recurso educativo digital con apoyo de programación asistida con inteligencia artificial para fortalecer el pensamiento numérico con números enteros en contextos financieros en la comunidad virtual de aprendizaje LIMAT. La pregunta que definimos para dar estructura a nuestra propuesta es la siguiente. ¿De qué manera el diseño de un recurso educativo digital mediado por programación asistida con inteligencia artificial permite estructurar el desarrollo del pensamiento numérico mediante el uso de números enteros en estudiantes de grado sexto? Para esto, entonces, tuvimos en cuenta una encuesta que se diseñó y se aplicó a docentes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Entre las preguntas que se propusieron está la siguiente. Marca el nivel de pertinencia de cada elemento dentro de la propuesta de investigación según su experiencia. Para esto se tenían unas opciones: nada pertinente, poco pertinente, neutral, pertinente, altamente pertinente, teniendo como resultados que la parte que en la respuesta neutral se obtuvo un resultado de 16,17%, 16,7%, perdón, pertinente 50% y altamente pertinente 33,3%. ¿Esto qué significa? Que en promedio esta propuesta es pertinente en un 8,66%. Bueno, también tuvimos en cuenta el análisis de los resultados a nivel nacional de las pruebas ICFES y de esta manera pues identificamos las dificultades. Este análisis identificamos o detectamos que en el calendario A hay mayor dificultad en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y esto pues se puede inferir que también el pensamiento numérico. Y en el calendario B, que generalmente son o pertenecen
la mayor parte a colegios privados, hay mayor índice de calidad en cuanto a los componentes matemáticos. Le doy el paso a mi compañera Lisette, que nos va a hablar un poco acerca de la justificación. Bueno, en cuanto a la justificación, este proyecto nace porque se han identificado varias dificultades, como se muestra en la pantalla. Se han identificado dificultades en los estudiantes cuando trabajan con números enteros, lo que se vio reflejado en los resultados de las pruebas Saber 11, donde muchos estudiantes no logran aplicar los conceptos en situaciones reales. Además, también evidenciamos que hay problemas de comprensión de números negativos y que no siempre se cuentan con materiales didácticos que ayuden a entender estos temas. Entonces, pues muchas veces el aprendizaje se queda en lo teórico y no se logra conectar con la realidad. Por eso, nosotros planteamos la necesidad de enseñar estos contenidos en contextos más cercanos a los estudiantes, especialmente desde la educación económica y financiera, pues porque esto permite que los números enteros tengan más sentido y se puedan aplicar en la vida cotidiana. Bueno, también involucramos la inteligencia artificial, que la convertimos en una herramienta útil porque nos permitió diseñar un recurso educativo que fuera interactivo y dinámico para subir actividades que fueran fáciles de comprender. Y finalmente, pues este proyecto, lo que buscamos con este proyecto es pues diseñar el recurso educativo para fortalecer el pensamiento numérico, facilitar la comprensión de números enteros y promover el uso en situaciones reales. Siguiente. Los objetivos que tenemos como objetivo general diseñar un recurso educativo digital mediado por inteligencia artificial para fortalecer el pensamiento numérico mediante números enteros en contextos de educación económica y financiera en estudiantes de grado sexto. Dentro de los objetivos específicos incluimos 3. El primero es analizar los resultados de las pruebas Saber 11 y encuestas aplicadas a docentes para identificar dificultades y la viabilidad. Como segundo objetivo, tenemos diseñar un recurso digital interactivo que integre los números enteros en contextos financieros y como último objetivo tenemos socializar el ambiente virtual de aprendizaje. Listo. Siguiente. Muy buenas noches, mi nombre es Hugo Morales. Me corresponde entonces la parte de los referentes curriculares. Tenemos en cuenta que estos referentes son los que nos marcan la guía y van desde lo general hasta lo específico. En este momento podemos ver entonces los procesos generales. En matemática, los procesos generales de referentes curriculares son la formulación, resolución de problemas, la comunicación, los procedimientos, el razonamiento y la modelación. Siguiente, por favor. En estos también se encuentran el contexto sociocultural, las situaciones problemáticas, contextualizadas con el proyecto transversal de educación económica y financiera. Esto con el objetivo de contextualizar mejor lo que nosotros queremos orientar y el conocimiento que queremos compartir. Teniendo en cuenta que el estudiante es el eje central, nosotros apenas somos los guías, los orientadores. Y tenemos que demostrarles o evidenciarles que es una cosa útil que les va a servir para el día a día. Siguiente, por favor. Tenemos los lineamientos. Entonces, seguimos con, se enmarca dentro del pensamiento numérico, el significado de los números, los sistemas numéricos, ¿para qué? Para la resolución de problemas con base en el cálculo mental y escrito. Siguiente, por favor. Los derechos básicos de aprendizaje, que son lo que nos salen o surgen a partir de los lineamientos, les siguen los estándares, y por consiguiente
de referente siguen los derechos básicos de aprendizaje, que es lo mínimo que debe tener un estudiante en este grado en el cual se trabajan los números enteros, que es grado sexto. Y entonces serían las propiedades de los números, enteros, como puede ser la propiedad asociativa, conmutativa, elemento neutro y el inverso multiplicativo. ¿Listo? Y las propiedades de las operaciones distributivas, las sumas y las restas entre la multiplicación. Todo basándose o girando en torno de la resolución de problemas, que es la principal de las competencias que estamos nosotros apuntando. Leer y entender los problemas, identificar los datos y las operaciones, aplicar propiedades y estrategias, revisar la respuesta. Básicamente como nos lo decía este señor Polya. Siguiente. Siguiente, por favor, que nos quedamos en los referentes en el inicio, en los estándares. Compañeros, en esa parte estoy en marco conceptual de alto nivel. En el marco conceptual. Listo, se me congeló a mí, entonces no hay problema. Marco conceptual. Entonces, la capa de accesibilidad y comprensión, ese está en torno del DUA. Bajo el DUA, el diseño universal para por favor, el Hugo, aprendizaje. discúlpeme, Hugo, que lo interrumpa. Lo que pasa es que, pues tengo entendido que están en una diapositiva diferente. En este momento, como docente, estoy viendo referentes curriculares. Esa es la Sí, también. diapositiva. Entonces, por Sí, pero favor, pues para que lo actualicemos. Estemos en la por favor, diapositiva que es. estamos 1, 2, 3 diapositivas atrás. Por favor, compañero, que es Compañero, que lo voy a actualizar. ¿Me logran escuchar ahí? Lo voy a actualizar, que de pronto es mi conexión. Sí lo escuchamos, sí lo escuchamos. Qué pena, De sí, yo pronto estaba volver aquí también. a reiniciarla. Sí, sí. Estaba yo mirando también eso porque yo pasaba diapositivas, aquí que las tengo, pero aquí no pasaba. Entonces nos quedamos en la de los estándares, que es esta. Seguían la de... En ese momento que están viendo, ahí, listo. Matemáticas en mi mundo. En mi caso, Andrés, estoy viendo referentes curriculares desde hace rato. Sí. Entonces, Siguiente, compañero Andrés, la siguiente diapositiva es pensamiento numérico de los estándares. Es una estrellita. Pensamiento numérico, la estrella de enfrente. Es que no se comparte. Compañeros, voy a dejar de compartir. De pronto, así me funciona a mí. Sí, volver a iniciar. Vuelva a compartir y nos ubicamos. No hay problema, eso es lo que sucede en la virtualidad. O sea, no nos desesperemos. De eso se trata. Estamos aprendiendo. Aquí somos un grupo de docentes y de eso se trata. Ahora sí estoy viendo diapositivas distintas. Más atrás, por favor. La anterior, por favor, es que ya está en el marco. Este es los derechos básicos. La anterior, por favor, porque yo me adelanté acá y no me di cuenta de que no se habían pasado. Esa, ahí, ya, esa, no voy a tocar más. Ahí vamos, ¿listo? Entonces, esta es la correspondiente a los estándares. El pensamiento del pensamiento numérico, ¿listo? En donde tiene el significado del número y los sistemas numéricos. ¿Para qué? Para el planteamiento y resolución de problemas con base en el cálculo mental y escrito, teniendo en cuenta que el cálculo, las operaciones son como los ladrillos que edifican o que construyen la casa, que es la resolución de problemas. ¿Listo? Siguiente, por favor. Listo, ahora seguimos con los derechos básicos de aprendizaje. Como les decía, es lo mínimo que tiene que dominar un estudiante en este nivel. ¿Cuál es el nivel? El curso de grado sexto, que es donde se trabajan los números enteros. ¿Listo? Entonces, los derechos básicos de aprendizaje están
la propiedad de los números y la propiedad de las operaciones. Cálculo con números enteros, estrategias y procedimientos. ¿Para qué? Para plantear y resolver problemas. En la propiedad de los números están la asociativa, conmutativa, elemento neutro y el inverso multiplicativo. Mientras que en las propiedades de las operaciones también están la distributiva, pero están la suma y la resta de enteros, la multiplicación, ley de signos. En este punto tenemos que la solución de problemas, el planteamiento y resolución de problemas es leer y entender el problema, contextuales. ¿Cómo son los contextuales? Pues utilizamos el proyecto transversal de educación económica y financiera, que nos permite traspasar los límites del aula y del salón de clases, del solo cuaderno, a la vida real, donde cada una de las transacciones o movimientos que ellos van a hacer se pueden reflejar con los números enteros y el dominio de las operaciones de este conjunto de números. Siguiente, por favor. Ahora estamos en el marco conceptual, los conceptos que giran alrededor de lo que estamos trabajando. Esto sería, básicamente, el punto central es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, teniendo en cuenta que todos los estudiantes son diferentes y tienen diferentes características y necesidades. En los conceptos, en la parte importante conceptual está la educación financiera, la contextualización en finanzas, recursos inclusivos, dar sentido real a las matemáticas a través de las finanzas, la aplicación en problemas diarios, resolver problemas diarios, por ejemplo, cuando van a comprar el pan. Entonces ellos hacer esa transacción, la mamá les da el dinero, tienen que ir a comprar los huevos, tienen que ir a comprar el pan o lo del desayuno. Ahí evidencian que es real y útil las matemáticas. Entender números enteros. Tecnología y asistencia. Aquí la parte tecnológica es fundamental porque es lo que nos sirve como insumo para generar los recursos que ellos necesitan actualmente. Generar esos recursos de tal manera que puedan imitar o replicar los juegos o los escenarios que a ellos les gusta y les atrae, por ejemplo, los videojuegos. Todas estas diapositivas son desarrolladas a partir de ese concepto del panel de los videojuegos, de cómo es la interacción, los dibujos, los gráficos, los colores, ¿listo? Por último, retos financieros, números negativos, deuda, números positivos, ingresos, contexto financiero y pérdida o deuda. Se tiene como base las habilidades del pensamiento numérico. ¿Listo? Siguiente, por favor. Compañero, no sé si te parezca que dejemos hasta aquí esta parte y ya nos vamos a mostrar el recurso porque ya tenemos menos de 4 minutos. Listo. O no sé qué nos dice el profe. Bueno, entonces, compañeros, pues en vista del tiempo, entonces vamos a compartir con ustedes el recurso que diseñamos. Andrés, Oh, tengo en mis cuentas que ustedes van hasta las 7:45. Eso quiere decir que todavía tienen 15 minuticos porque recuerde que nos demoramos hace 10, 12 minutos en iniciar la grabación. ¿Listos? Entonces todavía les queda alrededor de 15 minutos, 16 minutos exactamente. Continúen, por ah, favor. perfecto, profe, Bueno, muchas listo. gracias. Entonces, sí, Entonces acá está continúa. el marco teórico. Entonces, ¿bajo qué teorías y pensadores en educación se centra el trabajo de nosotros? Aquí en el marco teórico, que lo tengo en la parte central, ustedes ven los diseños, esos diseños son llamativos, basados en lo que a ellos les gusta, en los personajes o en la interfaz que ellos desarrollan, lo que les gusta mucho de los videojuegos. Entonces tengo educación matemática realista de Friedman, el aprendizaje significativo de Ausubel, contextualizaciones de escenarios financieros, aprendizaje activo, la IA educativa de Holmes y UNESCO, el diseño universal para el aprendizaje, tecnología como herramienta, el modelo de las 5E, que más adelantico les van a especificar un poquito más, que sería enganche, exploración, explicación, elaboración y evaluación. También está la teoría sociocultural y la zona de desarrollo próximo de Ausubel.
el aprendizaje situado de Lab y Wender, el aprendizaje significativo de Ausubel, que ya lo había mencionado. Siguiente. Bueno, en cuanto a la estructura del recurso virtual de aprendizaje, utilizamos el modelo 5E, que es una estrategia pedagógica que promueve el aprendizaje activo y significativo en los estudiantes. El modelo 5E está compuesto por 5 etapas, las cuales son enganche, exploración, explicación, elaboración y evaluación. Bueno, el enganche busca captar la atención del estudiante y conectar el tema con sus conocimientos previos. En esta fase, el estudiante genera curiosidad, puede hacer preguntas o presentar situaciones interesantes. Luego sigue la exploración. Aquí los estudiantes investigan, pueden experimentar y también interactuar con el contenido. Lo que permite que sea un aprendizaje más autónomo y también que sea basado en la experiencia. La tercera etapa que tenemos es la explicación. En esta etapa se introducen los conceptos claves y se organizan las ideas que surgieron en la exploración, construyendo el conocimiento de una forma más clara y estructurada. Después encontramos la elaboración y en esta fase pues los estudiantes aplican lo que han aprendido con situaciones nuevas. Esto pues fortalece la comprensión y el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico. Y finalmente pues está la evaluación y en esta fase se valora lo que han aprendido los estudiantes no solo a través de los resultados sino también promoviendo la reflexión sobre lo aprendido y el proceso realizado. También consideramos importante el modelo porque fomenta la participación activa, desarrolla el pensamiento crítico y la resolución de problemas, facilita la comprensión y permite adaptar la enseñanza a diferentes contextos educativos. Siguiente. Muy bien, dentro de la metodología de nuestra propuesta, entonces tuvimos en cuenta el análisis mixto, un enfoque mixto que traduce en la parte cualitativa y cuantitativa. A partir pues del análisis documental, de la encuesta de viabilidad a profesionales de la educación. Ya en el tercer momento, ya el diseño como tal del recurso del ambiente virtual de aprendizaje, donde se tuvo en cuenta la programación asistida por IA a través de código HTML y la socialización de la propuesta, que es lo que estamos haciendo en este momento. Se preguntarán ustedes qué es HTML. HTML, HTML se traduce pues en inglés como Hypertext Markup Language y es el lenguaje de marcado utilizado para crear la estructura y el contenido de las páginas web. Es la base sobre la que se construye todos los recursos digitales en la web. Y esto aporta de manera significativa en el diseño de recursos interactivos porque permite estructurar de una mejor manera el contenido, también facilita la interactividad, la compatibilidad y acceso, y asimismo también la integración con otras tecnologías. Bueno, aquí presentamos una captura de pantalla de una parte del ambiente virtual de aprendizaje. Tuvimos también en cuenta el enfoque STEAM, el cual pues se orientó desde la coordinación, el cual tiene en cuenta la parte de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, arte y componente interdisciplinario. Esto lo abordamos, pero todo focalizado a la educación económica y financiera.
Bueno, en este momento vamos a compartirles el recurso que diseñamos. Esperamos que les parezca llamativo, que les guste y que sea, que sirva como motivación para que sigamos diseñando actividades innovadoras eh, para pues, nuestros estudiantes. Eres de los pocos elegidos para aprender diferente. Prepárate para una experiencia fuera de órbita. EduFinancia Nexus. Ambiente de aprendizaje inteligente donde la educación y la tecnología se conectan. Bienvenidos a EduFinancia Nexus. Tu viaje de aprendizaje comienza ahora. Les pregunto, si logran escuchar lo que dice pues en la pues el recurso como tal. Pues yo escuché, no sé, los compañeros si han escuchado bien. Claro que Listo. sí, Andrés. Sí, señor, sí se Perfectamente. escucha. Listo. Bueno, compañeros, entonces esa es como la portada de nuestro ambiente virtual de aprendizaje, lo que hicimos llamar EduFinancia Nexus. Edu por educación, Finance por financia, por las finanzas, la parte del proyecto transversal, la Z por los números enteros y IA por la inteligencia artificial y todo esto combinado y entonces ahí se presenta la palabra Nexus. Bueno, nuestro recurso está estructurado por el inicio, las aventuras, que hemos diseñado 4 aventuras, cada una, como lo mencionaba nuestra compañera Lisette, con 5 momentos claves desde la metodología 5E. También quisimos tener en cuenta material concreto y ya como tal está la fundamentación del recurso, pero desde la parte curricular, lo que nos mencionaba el compañero Hugo, desde los estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje, procesos y pensamiento. Y aquí en Ver Más encontramos como tal la validación de la propuesta, el análisis que se realizó. También encontramos el documento de pues, la estructuración formal del proyecto, de la propuesta, y la presentación, que es pues, la que estábamos realizando anteriormente. Bueno, entonces vamos a continuar en la parte de inicio. Esta es la introducción. Cada aventura tiene en cuenta un video de elaboración propia de cada uno de nosotros, donde quisimos dar un preámbulo general a nuestro recurso, a cada aventura. Voy a compartírselos. En esta parte estoy en inicio. Aunque también se puede reproducir desde acá. Bienvenidos a este ambiente virtual de aprendizaje, donde encontrarás una serie de actividades que están desarrolladas con el propósito de que puedas fortalecer los conocimientos asociados a las matemáticas, específicamente en temas como números enteros, suma de números enteros, ubicación en la recta numérica, desplazamientos y la aplicación de este tema de números enteros en contextos reales desde el proyecto pedagógico transversal de educación económica y financiera. Te invito a que realices las diferentes actividades propuestas en este recurso de manera consciente, con compromiso y responsabilidad para que puedas fortalecer de manera efectiva tus conocimientos. Bueno, entonces ese es como los videos, son videos muy cortos como para no aburrir a los estudiantes.
Y bueno, aquí presentamos la ruta de aprendizaje del ambiente virtual de aprendizaje. Le doy a dar aquí en la parte rápido, por lo que tenemos poco tiempo. En este recurso encontrarás 4 aventuras matemáticas transversalizadas con el proyecto pedagógico transversal de educación económica y financiera. Aventura 1. Números enteros y su representación en la recta numérica. Aquí comprenderás cómo los números positivos y negativos se ubican en la recta, como cuando tu cuenta bancaria está en saldo positivo o negativos. Aventura 2. Concepto de desplazamientos positivos y negativos. Descubrirás cómo los números representan movimientos. Avanzar es ganar, retroceder es gastar. Aprenderás a interpretar cambios de posición en situaciones cotidianas y financieras. Aventura 3. Valor absoluto y diferencia de posiciones. Entenderás la distancia de un número al cero sin importar su signo, como cuando calculas cuánto has perdido o ganado sin importar la dirección del movimiento en tu presupuesto. Aventura 4. Suma de números enteros y aplicación financiera. Dominarás las operaciones con enteros para resolver problemas reales, ganancias, pérdidas, deudas y presupuestos. Tomarás decisiones informadas usando las matemáticas en contextos económicos. Prepárate para sumergirte en esta experiencia donde las matemáticas y las finanzas se encuentran. Bueno, esa es la ruta de aprendizaje. Igual tiene la opción de silenciar la narración por si el estudiante no quiere escuchar a el asistente de voz. O, bueno, aquí es importante lo que nos mencionó el compañero Hugo acerca de la inclusión educativa, aplicando pues los principios del DUA. Ese sería principios de diferentes formas de representar la información. Y también ya pues en esta parte diseñamos un chat, el chat de EduFinancia Nexus, que tiene en cuenta una información y con base en eso, entonces le contesta al estudiante. Dice, hola, soy tu asistente en el chat de EduFinancia Nexus. Hoy vamos a dominar los números enteros de una forma visual y clara, ideal para entender mejor nuestras finanzas y el mundo que nos rodea. Selecciona un tema abajo para que te muestre los gráficos y ejemplos. Entonces aquí tenemos entonces unas preguntas predeterminadas, el estudiante de acuerdo a la dificultad que tenga, que pronto no entendió qué es el valor absoluto, por ejemplo. Entonces le da al estudiante ahí, entonces él ya la va a explicar a través de gráficas y de texto esta parte. Es una manera, digamos que creativa, de poder incluir la parte la parte conceptual de nuestros temas desde chats, pero no chats generales, sino con información que nosotros ya hayamos seleccionado previamente y se haya analizado. Bueno, ya en la aventura número 1 tenemos también una introducción como la inicial. Tenemos el video, la estructuración, enganche. En cada aventura se va a encontrar entonces esta estructura: enganche, explicación, elaboración, evaluación y la parte la parte de evaluación. Son 5 momentos. Quisiéramos compartir con ustedes, no sé el compañero Hugo si está por ahí. Claro que sí, señor. Si quiere, miramos el recurso de la rana que está en Scratch. Listo. La rana financiera, saltos y transacciones. Como esta aventura sirve como un abrebocas, como una fase introductoria diagnóstica, es un punto de partida donde los estudiantes o el usuario, en este caso, se familiariza con lo que es el número entero y su representación en la recta numérica. Entonces, acá tenemos un recuadro, bueno, 2 recuadros, en la cual hay una matriz en donde especificamos el sentido de los números en la parte económica y financiera, y está la parte del del juego en Scratch. En la parte superior hay un asistente de voz, también se puede parar, donde le va a decir qué es lo que se trata, de qué se trata este recurso, este pedacito del recurso. ¿Listo? Le hace clic ahí, por favor. Entonces,
Por ejemplo, aquí en la bitácora hay una Hola, bitácora de emprendedor. la rana. Hoy vamos a usar a nuestra amiga la rana para entender tus finanzas. Cada salto a la derecha es una venta o ingreso de dinero, representado por números positivos. Cada salto a la izquierda es un gasto o pago, representado por números negativos. Sigue la bitácora que ves en pantalla, suma tus ventas y resta tus gastos. Tu saldo final es ahorro o es deuda. Pon a prueba tu mente con la recta numérica. Listo, ahí entonces le pide el nombre del usuario del estudiante, luego le dice que lo va a guiar a donde va a estar la ranita para el desplazamiento. Listo, dice. Si el desplazamiento es positivo, escríbelo con el signo más antes del número. Recuerda, puedes usar la recta para el siguiente. Entonces aquí, si me desplazo desde 0, 3 espacios a la izquierda, ¿dónde quedo? Hasta acá. Listo, ahora sí, qué pena. Si me desplazo desde 0, 3 pasos a la izquierda, ¿dónde quedo? ¿Dónde quedaría, por favor? 3 a la izquierda. ¿Dónde quedaría? 3 a la izquierda. Listo, menos 3, correcto. Si estoy en menos 4, bueno, listo. Y así sucesivamente va desarrollando. ¿Correcto? Sí, compañeros. Mira, reto. Eh, Reto abajo de la bitácora. Dice el Retro Pro. Listo, ahí abajo de la bitácora de retro, si la rana termina en un número negativo, significa que tienes una deuda. ¿Cómo harías para devolver al punto 0? Entonces ahí le dejaríamos que cada uno de los estudiantes que estén interactuando decidan qué hacer ahí, de acuerdo a lo que han comprendido y aprendido. Luego sigue la explicación, números enteros y la recta numérica. Entonces aquí va de una vez la definición, que es leer, marcar como completar aquí. Entonces dice, este conjunto permite medir cantidades en ambas direcciones desde un punto de origen. Bueno, listo, seguimos mostrando el recurso. Si quiere, compañero, pasar a la aventura 2 para que también se puedan ver los recursos de las herramientas de ese lado. Luego que lo que se nos está acabando ya el Compañeros, tiempo. compañeros, el tutor tuvo un corte de energía, entonces que ya se está conectando de nuevo. Pero yo creería que ya debemos dejar las actividades hasta ahí, para que Sí, los yo otros también. compañeros puedan hacer su exposición. Listo, compañeros. Pues igual esperemos, esperemos por ahí 2 minutos a ver si se conecta para que nos dé pues como la orientación. O no sé. Bueno, igual sigámosle explicando a los demás compañeros pues, en qué consiste y ahorita que se conecte el tutor, pues finalizamos. Sí, sí, compañera. Entonces, ¿cuál actividad piensas pues Bueno, compartir con los en compañeros? la actividad 2, esto es la actividad de elaboración. Bueno, esta actividad de elaboración se llama desplazamiento financiero. Dice, primero, explora la recta numérica financiera. El recurso tiene audio por si se quiere utilizar y la actividad consiste, compañero, ¿puede bajar un poquito, por favor? Listo. Bueno, la actividad de la recta numérica consiste en que hay hay varios puntos y en esta actividad debemos seleccionar 2 puntos. Por ejemplo,
seleccionemos el de la deuda menos 80 y digamos que un ahorro de más 40. Y le damos en calcular desplazamiento. Hola, compañera. Bueno, compañeros, entonces como tal es esa dinámica, es seleccionar estos movimientos, dar calcular y ahí pues nos permite visualizar la retroalimentación y pues todo el proceso. Quería compartir con ustedes esta aventura. Esta aventura que se llama El Tesoro del Valor Absoluto. Entonces le vamos a dar narrador inmersivo. Vamos a escribir el nombre. A la orden, Capitán Andrés. El portal de los misterios, has cruzado el portal y llegado al mapa de ruta. Toca el nivel 1 brillante para comenzar tu primera prueba. Cerradura del nivel 1. Observa la pista visual. Toca 2 fichas para intercambiarlas de lugar y revelar el objeto cotidiano. Entonces, compañeros, aquí quisimos diseñar una actividad a partir como de un mapa de tesoro ambientado como en el juego. Y también que a partir de actividades como esta, que son es una especie de puzzle, se pueda acceder a los retos y que no. Excelente trabajo. Has armado el objeto oculto con éxito. Ahora, toca el botón de abajo para leer tu acertijo financiero. Al final del día, el arqueo de caja muestra una diferencia de menos $68.000 respecto al saldo contable. El sistema de auditoría solicita ingresar el valor absoluto de esta diferencia. ¿Qué cifra debe reportar el administrador? Entonces aquí sería 68.000. Correcto. Correcto. Valor absoluto de 68.000, valor absoluto de igual a 68.000. Prueba superada. Listo, Observa el Andrés, mapa y 2 toca el nivel 2 minuticos brillante para seguir y avanzando. cambiamos. ¿Listo, Andrés? 2 minuticos. Listo, profe. Compañeros, bueno, entonces así es la dinámica hasta el punto 5 y aquí en el tesoro se brinda pues un certificado a el estudiante. No sé si alcance porque también queríamos compartirles el material concreto que quisimos presentar también en este ambiente virtual de aprendizaje, que fueron, por ejemplo, un concéntrese financiero. Consiste en tener en cuenta palabras claves de educación económica y financiera y su definición. Entonces, esas son las fichas y le damos aquí en descargar PDF. Y entonces se nos va a descargar como tal y quiero que revisen que aquí en esta parte tiene lo de las instrucciones para desarrollar esta actividad de material concreto y pues, la dinámica del juego y las tarjetas, que la idea es que se puedan recortar. Y también diseñamos otra actividad un dominó de enteros. Andrés, por favor, terminamos. ¿Listo, Andrés? Muy Ujú. amable, Andrés Mauricio. Sí, listo, compañeros.
esto era todo lo que les queríamos compartir. Esperamos que les haya gustado y que, sí, como se los decía al inicio, sirva como motivación para que sigamos diseñando actividades interactivas e innovadoras de calidad que permitan fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros estudiantes, Hugo Enrique Morales, Carolina Cárdenas y Andrés Mauricio Osorio, integrantes del grupo 4A de la estrategia LIMAD en este periodo 1601 del año 2026, quienes nos han presentado un recurso bien interesante que lo han titulado Diseño de un recurso audiovisual, basados o siguiendo el modelo 5E, el cual básicamente pues tiene 5 partes, que es el enganche, la exploración, la explicación, la elaboración y la evaluación. Este diseño del recurso audiovisual lo han titulado Edufinancia Nexus y pues está basado en el modelo del lenguaje de las páginas web, como nos lo explicaba nuestro compañero Andrés Mauricio, que es el HTML. Entonces, bien interesante, un trabajo pues muy digno de ser publicado en la parte de la licenciatura en matemáticas y que muestra el resultado de un trabajo realizado durante este periodo. A continuación, entonces, le cedo la palabra a los integrantes del grupo 4B, quienes están integrados por Luis Enrique Cardona, Jorge Andrés López, Juan David López y Caterine Murcia Beltrán. Igual que en el grupo anterior, pues les pido disculpas porque en mi sector se fue el fluido eléctrico un momento, teníamos hasta las 7:45, entonces les di hasta las 7:55, entonces pues a ellos también les vamos a ceder esos 10 minuticos adicionales si los necesitan. Y le pedimos el favor a que nos acompañe el grupo 4A. Tan pronto termine el grupo 4B, entonces dejaré de grabar. Le pido por favor a los estudiantes de los dos grupos que no nos retiremos, pues nos reuniremos sin la grabación unos 5 minuticos para las finales de nuestra estrategia LIMAD. Entonces, en este momento le cedo la palabra a Luis Enrique, Jorge, Juan David y Caterine. Buenas noches, ¿sí se ve la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Cordial saludo. Vamos a realizar la presentación del Ágora del grupo 4B. Diseñamos un recurso educativo con una secuencia didáctica ambientada en una web quest y con todos sus elementos o pasos que ésta pues debe de contener. Entonces vamos a socializar dicho recurso y luego vamos a hablar un poco de los resultados, los cuales fueron proyectados pues hacia grado sexto y al Colegio Sagrados Corazones de la ciudad de Medellín, la cual pues implementó algunas actividades con los estudiantes dirigidas por el compañero Luis. Tenemos entonces el recurso. Bienvenido. Fortalecimiento del aprendizaje de la geometría espacial a través de herramientas digitales, material concreto y la interpretación semiótica de figuras presentes en el entorno de estudiantes de grado sexto. Para esta web, pues, decidimos pues incluir varias cosas también. Tenemos la presentación del grupo de trabajo, Luis Enrique Cardona Henao, Jorge Andrés López Erazo, Juan David López López, Caterine Murcia Beltrán. El curso, el programa, la institución y el año. La geometría no solo se aprende, se observa, se interpreta y se vive en el entorno. Tenemos la propuesta investigativa, la cual fue pues más ampliada en el CIPAS 2. Tenemos el documento pues con todos los elementos y la presentación de las diapositivas. En esta pues se realizó todos los elementos y la estructuración de dicha propuesta, el modelo STEAM, el proyecto que se diseñó con el planteamiento problema, la situación actual de los estudiantes, de pronto vincularles un poco más este aprendizaje y llevárselos pues al entorno a través de diferentes estrategias, como van a ser entonces las herramientas digitales, el uso de material tangible y las estrategias usando la parte semiótica.
Una justificación basada en la comprensión, visualización y aplicación, además de la modelación, representación e interpretación pues, de todos estos elementos en los contextos de los estudiantes. Unos objetivos, los cuales se van a describir un poco en los resultados, donde se identifican las dificultades que presentan los estudiantes, luego se implementan las estrategias didácticas mediadas por herramientas digitales y material concreto, que es lo que se centra el proceso que es una de las partes de dicha web quest, y un tercer momento donde se describen los resultados obtenidos después de realizar pues estas actividades. Nos centramos en geometría tridimensional o espacial, herramientas digitales, los elementos pues de material concreto y la parte semiótica o la interpretación de esto. Tenemos pues el enfoque del aprendizaje y el enfoque también del constructivismo y el desarrollo de Piaget, acercando pues dicho aprendizaje donde se construye por parte del estudiante. Se toma pues a Lev Vygotsky con la interacción y la mediación con la zona de desarrollo próximo, donde el estudiante pues aprende acercándose pues a los conceptos y también aprende por el acercamiento hacia el docente o con los mismos compañeros. La metodología, un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Y pues esto era un ejemplo de lo que íbamos a presentar. Esta pues es básicamente la propuesta. Tampoco es como indagar mucho sobre ella. Tenemos unos elementos curriculares. Buenas noches, doctor y compañeros. Así es. En los elementos curriculares, nuestro recurso está diseñado para grado sexto y se fundamenta en los derechos básicos de aprendizaje en el DBA número que plantea que se debe representar y construir formas bidimensionales y tridimensionales con apoyo de instrumentos de medida apropiados. A partir de CDBA, planteamos tres evidencias de aprendizaje: diferenciar las propiedades geométricas de las figuras y cuerpos geométricos, identificar los elementos que componen como caras, aristas y vértices, y construir cuerpos geométricos utilizando instrumentos y materiales adecuados. Además, este recurso se articula con los estándares básicos de competencias dentro del pensamiento espacial y sistemas geométricos, especialmente en la capacidad de representar objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. Todo esto permite fortalecer el pensamiento espacial, la visualización y la comprensión geométrica en los estudiantes. De este modo, siguiendo con esa estructura, la web pues dirigida pues también a un aprendizaje por parte del estudiante donde él pueda entrar y interactuar por sus propios medios, encontrando pues los elementos necesarios para poder desarrollar todo el proceso de aprendizaje. Se le presenta entonces una introducción. Bienvenidos a esta experiencia de aprendizaje en la que la geometría deja de ser un conjunto de conceptos abstractos para convertirse en una herramienta que permite comprender, interpretar y explicar el mundo que nos rodea. La geometría espacial está presente en múltiples elementos de la vida, como en construcciones, objetos, la naturaleza, espacios que habitamos. En esta propuesta se le presenta entonces que la web quest es una forma diferente de aprender esta parte de la geometría, donde se van a integrar herramientas digitales, el uso de material concreto y representaciones semióticas para poder acercar al estudiante a ese objeto de estudio. Se menciona entonces un poco a Dual, el cual plantea la comprensión matemática, la cual depende de diferentes registros de representación, como el gráfico, el simbólico y el verbal, mencionando entonces y vinculando o integrando esa parte de semiótica que mencionamos durante todo el proyecto, y el objetivo de la experiencia. Es momento de explorar, descubrir y construir conocimiento a través de la geometría. Se le presenta al estudiante una tarea, que es lo que él va a desarrollar. Va a identificar los objetos reales del entorno, va a representar dichas figuras mediante dibujos, va a construir al menos una figura geométrica y va a explicar las características de estas, interpretando las figuras y relacionando pues con esa parte gráfica, verbal y simbólica. El compañero que continúa ahora, el compañero Andrés.
Gracias, sí, buenas noches. Eh, Como lo mencionaban los compañeros, entonces la dinámica de la actividad consta de lograr que el estudiante interactúe con figuras geométricas y la relacione como tal con el mundo real. ¿Sí? Ese es el propósito ideal. Identificar objetos reales le permitirá al estudiante mejorar su aprendizaje, construir al menos una figura, pues le podrá servir también para fortalecer y relacionar la parte de la geometría con la vida cotidiana. Lo podemos conllevar a la vida real y a la vez no únicamente esto, sino al explicar las características de cada figura, podrá relacionar las aristas, las caras, los vértices que éstas tienen y su relación ya en el mundo real. Después de esto, interpretar las figuras desde diferentes formas, llevándola a cabo a una representación gráfica, verbal y simbólica. Compañero, por favor, eso, el proceso. Entonces, a continuación voy a presentar el proceso, ¿sí? La web se desarrolla a través de una serie de fases, ¿sí? Son 5, organizadas en modo de secuencia didáctica, ¿sí? La cual va a permitir al estudiante que sea autónomo para construir su propio conocimiento. Hablábamos de la metodología constructivista y de esta manera enfatice progresivamente y sea significativo para él. Inicialmente promueve la exploración en el entorno con el fin de identificar objetos que representen figuras geométricas espaciales, estableciendo una conexión entre teoría y la realidad. Una vez logrado esto, posteriormente los estudiantes analizarán las características de las figuras, tales como lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Algunas como características principales de sus caras, sus vértices, sus aristas, en fin, apoyándose de diversas fuentes. Las fases, entonces, el estudiante va a representar, construir figuras geométricas mediante el uso de herramientas digitales y material concreto, fortaleciendo así la visualización, la interpretación y sobre todo el análisis que le puede dar a estas figuras. Finalmente, organizan la información obtenida en un producto digital donde integran el aprendizaje adquirido. Las fases entonces se sintetizan en la primera, la planeación, la cual se diseñaron actividades y recursos pedagógicos acordes al contexto. Nuestros estudiantes, recordemos que son de sexto grado, integrando, perdón, herramientas TIC. Una vez cumplido la planificación, pues ya en el momento inicial, de acuerdo a nuestros objetivos también, identificamos saberes previos en los estudiantes, ¿sí? Se exploran los conocimientos previos que tienen los estudiantes mediante algunas preguntas, ¿sí? Que se llevaron a cabo para posteriormente pasar al tercer paso o tercer fase, que es la implementación y desarrollo como tal de la estrategia, en la cual ya los estudiantes realizan actividades directamente dinámicas apoyadas por las TIC y van a relacionar ya una figura geométrica en su entorno real. Ya una vez llevado a cabo esta fase, entonces la estructuración conceptual, se explicaron y se organizaron los conceptos claves de la geometría, tales como sus dimensiones, figuras, entre otros aspectos. Y ya como fase final, digámoslo así, la evaluación y reflexión o retroalimentación que se hace pues al aprendizaje de los estudiantes. De este modo, entonces, en la parte del proceso, los estudiantes se acercan entonces al aprendizaje en el cual se está desarrollando. Vamos a presentar varios momentos dentro de la secuencia didáctica. Esto hace parte pues del proceso. Entonces tenemos cada uno de los momentos. Entonces solamente puedes hacer clic y se va pues a cada una de las pestañas. Bueno, y un primer momento, como lo comenta mi compañero, es los saberes previos. En cuanto a esto, diseñamos una fase inicial de diagnóstica que permite identificar los conocimientos que los estudiantes ya tienen sobre figuras geométricas. La primera actividad se desarrolla mediante EducaPlay, donde diseñamos un recurso digital que permite a los estudiantes reconocer figuras básicas como el cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo.
Son figuras que encontramos en nuestro entorno, como por ejemplo la puerta rectangular, la ventana, que encontramos un círculo. Entonces, ellos ya tienen estos conocimientos y empezamos como a hacer esa fase diagnóstica. Entonces, los estudiantes en esta actividad entran en contexto, relacionan las figuras con su entorno cotidiano. Entonces, en este momento, el compañero está mostrando la actividad. En una actividad que desarrollamos en material concreto, los estudiantes recortan figuras planas en cartulina, los vértices y la misma, la relación en del entorno. Finalmente, ellos preguntas como se identifican en su entorno, dónde observan el círculo vecinal y por qué consideran en la vida diaria. Esta fase es importante porque para conocimientos previos para construir nuevos aprendizajes de creativa. Se le va Bueno, un- y de allí partimos a otro momento. se le está yendo el audio. ¿Me escuchan ahí? Sí, por ahí está mejor. ¿Me escuchan ahí? ¿Me Sí, confirman, por favor? sí, Listo. compañera. Entonces, como le estaba comentando, en este momento de actividades, saberes previos, lo que buscamos es identificar esos conocimientos que los estudiantes tienen de la geometría en su entorno, que ven, que observan, que han tenido de pronto también en su casa, que por ejemplo la ventana es rectangular, figuras y que nos ayuden un poco más a entender cómo es que la geometría está en todos los aspectos de nuestra vida. De allí nosotros pasamos al momento de la conceptualización. Ok, entonces en la conceptualización, bueno, comprendiendo las bases de la geometría, ¿cierto? Entonces, nos digamos nosotros al tema central, la cual iniciamos con una definición, ¿sí? Entonces, digamos que contextualizando un poco más a los estudiantes en base a la geometría con un referente teórico, sí, que nosotros lo encontramos. A la vez, dimos a conocer algunas figuras representativas que engloban pues la parte geométrica, ¿sí? Entonces, estas figuras también se basaron en la parte tridimensional para que el estudiante también pueda relacionar aspectos como el volumen, ¿sí? Por ejemplo, una caja, ¿sí? O lo llevábamos a analizar un edificio, ¿sí? Asimismo, los elementos de las figuras geométricas también se logran identificar, como lo habíamos anteriormente relacionado, en relación pues a sus caras, aristas, bueno, y otros aspectos que se tuvo en cuenta. En esta contextualización, nosotros nos basamos en algunas figuras, ¿sí? Y las subdividimos en dimensiones. Las dimensiones, la primera figura o dimensión uno, ¿sí? Son aquellas que solo tienen una longitud, pero no tienen un ancho ni una altura. Entonces, pues les presentamos algunas características de estas figuras, les dimos un ejemplo real, pero también la relación con el contexto. Entonces, por ejemplo, una línea, un segmento, ¿cierto? Y lo llevamos, por ejemplo, a un hilo o a una cuerda estirada, al borde de una regla, bueno, en fin, y otros ejemplos como tal. Ya pasando a figuras en dos dimensiones, igualmente se le presentó la definición, son figuras planas que tienen un largo y ancho, ¿cierto? Ya hablamos de las dos dimensiones interactuando acá, sus características principales, digámoslo así, y ya también lo relacionamos con aspectos de figuras en el contexto real. Sí, entonces allá enmarcábamos ya una hoja de papel, una ventana, bueno, qué sé yo, un cuadrado, un marco de una fotografía, en fin.
Y también la dinámica no se quedó únicamente con estas dos dimensiones, sino tomamos también figuras en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, representando así su definición, cuerpos que tienen ya tres ejes, ¿cierto? Del plano cartesiano o del plano común, en sí, adaptando el eje Z como tal. Entonces, largo, ancho y altura. Esta vez resaltábamos que muchas de estas figuras tienen un volumen, ¿cierto? Entonces las relacionábamos con ejemplos claros como el cubo, la esfera, el cilindro, y los llevamos a un contexto real como una pelota, una lata de una gaseosa o bueno, de una bebida como tal, un dado que es muy común y fácil de encontrar en los hogares, en las familias e incluso en el colegio como tal. Ya los elementos de las figuras geométricas, entonces también se les contextualizó a ellos acerca de qué hace referencia los vértices, las aristas, las caras, ¿cierto? Les dimos ejemplos también de ellos para que ellos puedan identificar. Entonces, ya una vez identificamos los saberes previos, nosotros pues relacionamos con la teoría para que el aprendizaje pues sea un poco más significativo en ellos. Después de la explicación y del acercamiento pues del aprendizaje por parte de los estudiantes y de esas definiciones y conceptos y cada una de las partes que componen las figuras tridimensionales, pues pasamos al desarrollo de algunas actividades proyectadas entonces primeramente a las herramientas digitales. Tenemos una primera actividad que se va a desarrollar en GeoBoard. El objetivo es desarrollar la comprensión de figuras geométricas mediante la construcción, representación e interpretación en un entorno digital utilizando GeoBoard como herramienta para fortalecer el pensamiento espacial. Esta parte se relaciona inicialmente con figuras planas. Se realiza una descripción y se les presenta pues aquí un enlace para ir a dicho sitio web. Se le da pues en el botón, ellos ingresan. Por aquí, por aquí, por aquí. Y pues ahí usan unas bandas y crean figuras, pues aquí organizado como un paraguas. Ellos pues pueden jugar, pueden usarlo y llevar a cabo el proceso de cómo llevar a estos clavos. Esto también se puede realizar como en material concreto con una tabla y con clavos y pues con bandas donde crean dichas figuras. Se pueden pues insertar cuadros, círculos, cambiarlos de colores. Aunque la más interesante es como esta de las bandas. De este modo, entonces se realiza como un paso a paso para que tenga un acercamiento también desde acá, desde la misma página web. Se le dan unos pasos, observar la cuadrícula, acercarse a ella, insertar dichas bandas. Luego esa era como la primera subactividad. Luego en la segunda, entonces, construir una figura básica, hacerla como un modelo. Luego para la tercera, transformar figuras, mm, presentar pues los colores, compararlas entre los tamaños, relacionar los vértices, relacionando pues esa parte de figuras planas y de las dos dimensiones. Luego puedes crear una representación en el entorno, como lo vemos aquí en la imagen. Yo mostraba pues un paraguas, aquí diseñan como un barco y una estrella. Y algunas finales ya de reflexión para la parte final pues de esta primera actividad, cómo pudo construir, cómo le pareció de pronto el aplicativo de GeoBoard, qué sucede cuando mueve un punto de una figura, qué representa ese punto y cómo la geometría pues se aplica a través de esta herramienta. Y aquí pues que una imagen de cómo se puede proyectar en una tabla, en algo pues concreto. Para la segunda actividad se presenta una herramienta llamada Polypad. Explora, construye y aprende con geometría. Explorar y construir e interpretar figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales mediante el uso de la herramienta digital Polypad. Aquí rápidamente pues voy a mostrar una parte de la geometría, cómo interactúan con las figuras, cómo les pueden modificar el tamaño, el color, diferentes figuras planas. Luego tenemos los polinomios. Pues, aquí en el recurso se les presenta algunas imágenes para que ellos formen figuras con estos elementos que están acá, con estos cuadros o diferentes formas que presentan los pentominos o los tetrominos.
Luego está el Tangram, pues este es muy conocido, también se le dan unas formas base para que él pues tome las figuras y empiece a formar lo que se le presenta allí. Después del Tangram se les presenta un taselado pentagonal, son pues diferentes pentágonos, diferentes posiciones, pero mostrando que tienen la misma cantidad de lados. Luego ya nos vinculamos un poco a esta parte tridimensional, tenemos tetraedro, cubo, octaedro, digamos esta pirámide, podemos desplegarla, es muy interesante esto cuando se despliega para contar los mismos vértices, las mismas caras, e incluso esto se lleva ya pues a elementos concretos, porque el estudiante pues digamos puede recortar y puede formar dicha figura. Tenemos una parte que se llama linkajes, son simplemente esto y ellos se conectan por medio de estos puntos y pues se insertan varios para crear dichas figuras. Después de crear esas figuras se pueden utilizar la regla, transportador para realizar mediciones y esta parte de los patrones y de arte, esto solamente es para crear patrones enlazando los colores de la figura. Por ejemplo, aquí ya pondrían una figura que contenga con esta parte naranja, creando figuras que tengan pues un patrón. Después de mostrar entonces la aplicación, tenemos las subactividades, es prácticamente lo mismo, se realiza un recorrido por cada uno de esos elementos, un acercamiento a la creación de figuras personalizadas, se realiza un paso a paso para ese reconocimiento, se crea la construcción con polinomios, se le presenta como un modelo de un elefante y pues las figuras que ellos deben de llevar a este lugar para formar dichas figuras. Construcción de Tangram, como les mostraba ahorita, se mueven las figuras y pues aquí se le presenta pues estas dos figuras, aunque también puede hacerlo de manera libre. Luego está la manipulación de los sólidos, como les mostraba que se pueden desplegar las figuras que están así en 3 dimensiones. Luego la construcción de los linkajes. Con esta construcción de los linkajes pues crean figuras y luego las miden utilizando pues los elementos que les mostraba. Todo está aquí pues redactado, se realizan algunas preguntas que comparen los lados del cuadrado si son iguales o de las figuras que hayan creado. Y luego la creación de los patrones y del arte geométrico. Y algunas preguntas pues para finalizar la parte del acercamiento de esta actividad digital en Polypath. Y para la tercera se menciona entonces la de Tinkercad. Es muy interesante. Se diseñan y modelan figuras tridimensionales, realiza una descripción, primero entonces hay una actividad donde van a explorar esto. Aquí me muestran un paso a paso muy interesante donde muestran cómo colocar, cómo ver la figura, cómo moverla, girarla, copiarla, duplicarla. Y pues uno le da a cada una de estas cosas y ahí muestran pues el paso a paso y cómo lo describe cada uno, en donde hacen clic, qué tienen que llevar allí para crear las figuras. Bueno, aquí ya se le da el vínculo, ellos dan clic ahí, pues los lleva allí, un paso a paso de qué es lo que van a realizar. Luego una actividad donde ellos van a crear una figura. Por aquí organicé un video. En este video podemos observar el proceso de construcción. ¿Se escucha el audio? Creo que sí. Sí, Sí, sí se compañero. escucha. Sí, se escucha. En este video podemos observar el proceso de construcción de una casa utilizando la herramienta digital Tinkercad. Inicialmente se parte de figuras geométricas básicas como el cubo, el prisma y otras formas tridimensionales que permiten crear la estructura principal de la casa. A partir de estas figuras se ajustan tamaños, posiciones y orientaciones para dar forma a los diferentes elementos. Es importante destacar que a través de esta actividad se desarrollan habilidades de visualización espacial, ya que el estudiante puede observar las figuras desde diferentes ángulos, rotarla y analizar sus características como caras, aristas y vértices. Durante la construcción de la casa se utilizan diversas herramientas de edición que facilitan el diseño y la precisión de las figuras. Por ejemplo, se emplea la opción de duplicar para repetir elementos como ventanas o columnas, lo que permite mantener proporciones iguales sin necesidad de crearlos nuevamente. Asimismo, se utilizan funciones como mover, girar y escalar, que ayudan a ubicar correctamente cada figura dentro del espacio de trabajo.
Otra herramienta importante es la de agrupar o unir las formas, lo que permite combinar varias figuras en una sola estructura para poder facilitar la construcción de elementos más complejos, ya que conllevan y requieren la unión de diferentes formas geométricas, por ejemplo el techo al organizar la chimenea. También se diseñan las paredes y se insertan de diferentes formas. También se alinean objetos para poder organizar de manera precisa. Estas acciones evidencian cómo el uso de las herramientas digitales permiten crear modelos y también realizar unas composiciones de objetos a partir de figuras geométricas básicas. Esta construcción permite relacionar la geometría con la vida real, ya que una casa, como muchas estructuras, están compuestas por formas geométricas que se pueden identificar y representar en un entorno real. Listo, Juan David. Entonces, 2 minuticos para que terminemos nuestra exposición. El grupo 4B, por favor. Me estaba demorando un poco porque nos dijo que podíamos demorarnos 40 minutos. Llevamos 28, porque con el otro grupo se demoró más, por eso estoy como Ok, profundizando un poco perfecto. más. Perfecto. Entonces, aquí a las y 38, por favor. ¿Listo? Continúe, por favor, Juan. Listo, gracias. Bueno, cordial saludo para todos. Continuando con la presentación de lo que tiene que ver con el material concreto, pues tenemos una introducción que es donde nos habla sobre la importancia del uso del material concreto, la enseñanza de la geometría, como la construcción de polígonos mediante el uso de palillos, plastilina o porcelanicrón, que nos permite que los estudiantes no solo observen las figuras, sino que interactúen activamente con ellas. Estas representaciones físicas facilitan la comprensión de conceptos como lados, vértices y ángulos, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia significativa y tangible. Desde de la perspectiva de la semiótica, este tipo de actividad adquiere un valor especial, ya que los objetos construidos funcionan como signos que representan ideas matemáticas. Es decir, los palillos son espérate. Los palillos son los materiales, no solo son materiales, sino que simbolizan los lados de la figura, mientras que las uniones representan los vértices. De esta manera, el estudiante eh, logra pues esa interpretación o la representación y la comunicación, así como el uso de material concreto. Tenemos algunas actividades donde se lleva a cabo el uso del material concreto y la primera actividad consiste en reconocer y clasificar figuras geométricas como triángulos y cuadriláteros a partir de una imagen, interpretando sus características mediante el uso de signos y de representaciones. Se les daba a los estudiantes la imagen de una mariposa como la que vemos ahí en la diapositiva, donde se les orientan por medio de estas preguntas cada una de las actividades que ellos deben realizar. Esta actividad con material concreto se toma como una actividad de saberes previos donde el estudiante tiene que identificar en esa figura lo que son o la diferencia entre cuadriláteros y triángulos, dándole pues la importancia o al enfoque semiótico donde los estudiantes comienzan a interpretar la imagen como un sistema de signos, figuras que representan conceptos geométricos. Es llevar al estudiante a que desde dentro de su entorno también logre identificar esos objetos. Tenemos otra actividad que pues esa actividad, perdón, está dividida en diferentes momentos. Entonces, en el primer momento es donde se le pide a los estudiantes que coloreen la mariposa utilizando un color para los cuadriláteros y otro color diferente para los triángulos.
Tenemos un segundo momento donde ellos responden unas preguntas. El tercer momento, que es el momento que lo llamamos como de relación semiótica, que es de comparar. Entonces, en la imagen o en el dibujo, comparan esa construcción que tienen. Cada uno de los pasos nos explica claramente el enfoque semiótico que se le da. Tenemos también como evaluación formativa unas preguntas donde el estudiante debe dar respuesta de los conocimientos adquiridos o de los conocimientos previos o saberes previos que tiene y que pudo plasmar en el desarrollo de esta actividad. Bueno, en una segunda actividad tenemos un objetivo claro que es comprender y representar los elementos de los polígonos, lados, vértices y ángulos mediante el uso de material concreto, fortaleciendo la interpretación de estos como signos dentro de la semiótica para favorecer la construcción de significado en el aprendizaje de la geometría. Entonces, como bien indica el objetivo, tenemos el primer momento de exploración con material concreto y en el momento inicial los estudiantes construyen figuras geométricas como triángulos, cuadrados y pentágonos usando palillos, plastilina o porcelanicrón. Pues ahí tenemos unas imágenes que recrean, pero más adelante podemos encontrar las evidencias del trabajo que se realizó con los estudiantes, donde se tuvo en cuenta pues como el paso a paso, cada uno de los momentos, y ellos finalmente entregan su producto elaborado, dan fe del aprendizaje adquirido y estamos dándole la importancia o dando esa interpretación semiótica que busca finalmente pues fortalecer el lenguaje como sistema de signos y fortalecer también el aprendizaje en los estudiantes, teniendo en cuenta también lo que es la educación inclusiva. Por eso se busca que no siempre las actividades sean digitales, utilizar también el material concreto, porque hay algunos estudiantes que, de acuerdo a sus capacidades que tienen, se les facilita más adquirir el conocimiento desde lo concreto, desde lo que pueden manipular y desde lo que pueden crear ellos con sus manos. Siguiente. Bueno, mediante una actividad transversal que se llama aprendizaje. Esta fase se llama, o esta actividad, disculpen, se llama Explorando la geometría en mi entorno. Esa actividad buscaba promover un aprendizaje significativo, permitiendo que los estudiantes no solo las figuras que se relacionaran con situaciones reales. Desde esa perspectiva semiótica se favorece la comprensión de las figuras a través de representaciones, como buscando los digitales, facilitando la construcción de significado. Además, se integra el enfoque STEAM, articulando matemáticas, tecnología, diseño y creatividad mediante herramientas como Tinkercad. La actividad se desarrolla en varios pasos. Primero, los estudiantes observan su entorno y deben identificar al menos 3 objetos reales con forma geométrica. Por ejemplo, una caja como prisma rectangular, un balón como una esfera o una lata como un cilindro. Después se realiza la identificación geométrica donde analizan el nombre del objeto, la figura que representa sus elementos. De allí, la actividad construye de esto, un cubo, un prisma o un... Posteriormente, mediante dibujo, color y señalando caras, aristas y vértices. Entonces están pasando por todos los procesos para que finalmente hagan una reflexión. ¿Dónde encontraron esa figura geométrica en su entorno? ¿Para qué les sirve en la vida diaria? Y todo esto conduce a un producto final llamado mi entorno geométrico, donde entregan esa figura construida, el registro escrito y una evidencia pues fotográfica o en físico.
Bueno, se tiene también una evaluación que es muy importante desarrollar dentro de cada una de las estrategias implementadas, la evaluación, que es la que nos mide la adquisición del conocimiento que obtuvo el estudiante. Entonces tenemos una evaluación con preguntas de selección múltiple, donde el estudiante nos va a dar fe de que aprendió, que logró fortalecer dentro del conocimiento de la geometría, y es un instrumento que nos sirve para nosotros también darnos cuenta si nuestras estrategias implementadas nos proporcionaron digamos, o logramos el objetivo que esperábamos, ¿cierto? Entonces, dentro de la propuesta tenemos también este instrumento de evaluación para aplicar con los estudiantes. Tenemos ya algunas conclusiones entonces para los estudiantes dentro de la web pues y como un reconocimiento ya felicitaciones por haber cumplido la web pues. Se le vincula pues todos los pasos que hizo y un certificado. Este reconocimiento se otorga a por haber realizado pues toda la web pues, como un reconocimiento para el estudiante y una retroalimentación para él mismo. Y finalmente, una parte entonces de las evidencias de algunas de las actividades que se aplicaron, por ejemplo, una relacionada con los saberes previos era el reconocimiento de las figuras planas por parte de los estudiantes. Muy Me bien, dice entonces como parte Ujú. de que se desarrolla una actividad práctica, perdón, con material concreto, los estudiantes construyen figuras tridimensionales utilizando palillos de madera y plastilina como conector. El objetivo fue que comprendieran de manera significativa las características de los cuerpos geométricos, como vértices, caras y aristas. Esta actividad es especialmente importante porque se relaciona con el tercer objetivo que está dentro de nuestro proyecto, que consiste en describir los resultados del uso de herramientas digitales, material concreto y la interpretación semiótica en el fortalecimiento del aprendizaje. Es decir, esa actividad nos sirve como evidencia de que la estrategia implementada sí generó resultados, ya que los estudiantes lograron construir, identificar y comprender las figuras geométricas en el espacio. Bueno, se tuvo también otra actividad con los estudiantes, donde también utilizando la técnica del palillo y el porcelanicrón, ellos elaboraban algunos polígonos y los identificaban de acuerdo al número de caras, y también los identificaban de acuerdo a cómo les iban quedando. Ellos podían dar fe de que me quedó como un polígono regular o este me quedó un poco diferente, entonces ya lo asociaban con el polígono irregular. Tenemos también la segunda otra actividad que fue donde se implementó con los estudiantes de grado sexto una guía o una ficha donde ellos realizaron la actividad o el trabajo de identificación de triángulos y cuadriláteros en la imagen de la mariposa. Respondieron sus preguntas. También se realizó otra actividad con material concreto donde los estudiantes recortaban y hacían sus dobleces o sus pliegues y construían sus polígonos, también haciendo su identificación de acuerdo a la clasificación de los polígonos. Esto con material concreto, porque si bien la web pues propone la actividad para hacerla por medio de una herramienta digital, también era muy importante llevarla como a la práctica desde el material concreto. Ya entonces la evaluación que presentaba el compañero ahora, pues algunos resultados de aciertos o errores de los estudiantes, preguntas correctas e incorrectas, y ya un análisis más de las partes donde ellos se reflexionaban frente al desarrollo de la web, pues cómo se sintió en ese desarrollo y qué dificultades pudo encontrar. Entonces aquí se presentan pues las categorías: el 40% pues se sintió más motivado, el 10% le gustaba trabajar con material concreto, el 20% aprendió cosas nuevas. Pues algunas, como una recopilación y un análisis frente a esos resultados cuantitativos que puede arrojar la implementación de todas las estrategias que se acaban pues de presentar.
En este momento es finalizada la presentación del recurso digital y de la aplicación de la propuesta de investigación. Bueno, muchísimas gracias al grupo 4B que está integrado por los estudiantes Luis Enrique Cardona, Jorge Ander López, Juan David López y Caterine Murcia Beltrán. Ellos pues nos mostraban este trabajo de investigación que lo han denominado fortalecimiento de la geometría espacial y que está con sus bases conceptuales bajo las representaciones semióticas de Dual y que nos mostraron cómo han construido una secuencia didáctica donde han vinculado pues herramientas web como elementos concretos en ese desarrollo de las actividades propias de la geometría espacial en estudiantes del grado sexto. Muchísimas gracias por su participación, tanto al grupo A como al grupo B. De mi parte, solo me resta decirles que mi percepción es que se ha logrado el objetivo de la comunidad virtual LIMAD, la cual consiste en brindarle a los estudiantes que por algún motivo no tienen asignado un escenario físico, pues brindarle una alternativa para que haya un acercamiento a lo que debe ser el desarrollo de una clase o de unas prácticas educativas con estudiantes de los diferentes niveles de educación en nuestro país. Tenemos dos ejemplos de investigación muy bien elaborados, los cuales son dignos de presentar en esta comunidad virtual y eso precisamente realizaré en los siguientes requerimientos de nuestras coordinadoras. Como les decía al comienzo, ahorita voy a dejar de grabar, pero no se me vayan a retirar, pues en 5 minuticos los necesito para dar las últimas instrucciones. Finalmente quiero, mis estimados estudiantes, antes de despedirnos, quiero que por un momento dejen ustedes de verse como unos alumnos y pues afortunadamente he evidenciado que en este grupo 4A y 4B hay docentes que ya ejercen su profesión, pero dejemos de vernos como esos estudiantes de licenciatura por lo menos y nos miremos como esos futuros docentes que pronto lo serán y que ejercerán sus funciones en las aulas de clase en algún lugar de Colombia. Ustedes y yo, su tutor, sabemos que en nuestra Colombia la educación es un reto inmenso. Hay brechas digitales, hay desigualdades y hay realidades familiares muy duras que nuestros niños y jóvenes cargan en sus mochilas cada mañana. Mi invitación hoy es que cuando estén frente a sus propios grupos, elijan ser el respiro de sus estudiantes y no su carga. No permitan que la tecnología, eso que hoy nos une en esta reunión, nos deshumanice, ni que el contenido nos haga olvidar a las personas. A veces resulta que más que todas estas aplicaciones de Internet, estos lenguajes HTML, estas aplicaciones web que nos mostraban nuestros estudiantes, a veces un saludo amable, una palabra de aliento al iniciar la clase es la única herramienta que esos estudiantes necesitan para sentir que el mundo es tan hostil con ellos. Les pido, por favor, apreciados estudiantes del grupo 4A y 4B, que sean esos maestros que hacen la vida agradable, que incluyen en lugar de dispersar y que transforman el aula en un refugio para esos estudiantes. Recuerden que enseñar las matemáticas o quizás cualquier otra de las ciencias, primero hay que conectar con el corazón de quienes aprenden. Por eso les pido que vayan, se preparen para ser ese profesor que ustedes mismos hubieran querido tener en esos momentos que bien difíciles seguramente hemos tenido en la vida. Finalizo acá la grabación, entonces un fuerte abrazo para todos ustedes.